Queridos hermanos, quiero en esta primera misa de aguinaldos felicitar a los niños por esa catequesis que nos han dado hoy antes de iniciar la Eucaristía, recordándonos justamente cuál es el motivo que nos congrega durante estos días y particularmente el 24 de diciembre, la fiesta del nacimiento del niño Jesús. Como no se escuchó el aplauso cuando los niños terminaron su representación, yo quisiera que ahora sí se escuchara para que esos niños se entusiasmen a celebrar la Navidad. Las misas de aguinaldo. Esto es algo que yo siempre predico, la primera misa de aguinaldo. Y los que ya se saben, digamos, lo que voy a contar, lo que voy a decir, pues me tienen un poquito de paciencia. Pero piensen ustedes en que a veces se nos olvidan las cosas, después hay gente que no se ha enterado todavía, y entonces es bueno siempre recordar cuál es el sentido de estas misas antes del día de Nochebuena, que aquí en Venezuela llamamos misas de aguinaldo, y que además son un privilegio, y esto es lo primero que quizá hay que recalcar, de Venezuela. O sea, las misas de aguinaldo son una característica propia de la preparación antes del día de Navidad aquí en Venezuela. Y son unas misas que ya tienen, bueno, muchos años que se vienen realizando y que aquí en Carayaca se conserva de una manera muy peculiar. Porque yo que he pasado por varias parroquias, pues doy fe de que lamentablemente no en todos los sitios, no en todas las parroquias, no en todos los pueblos inclusive, se ha conservado la tradición de las misas de aguinaldos en esta forma y a esta hora. Por distintas razones se ha ido cambiando y en algunos lugares incluso se ha perdido. Yo hace algunos años, cuando era rector del seminario, me tocó atender una temporada con un equipo de padres también del seminario, mi parroquia, San José de la Sabana, y pude ver con tristeza cómo se perdió. Yo no sé si eso se ha ido recuperando, pero en aquel momento, estoy hablando de hace más o menos unos 10 años, se había perdido esa tradición de las misas de aguinaldo, que yo recordaba pues que sí se vivía cuando yo era un niño y un chamo. Entonces, aquí en Carayaca, gracias a Dios, se conservan estas misas. Y no pueden perder, digamos, la esencia. Son misas en honor a la Virgen María. ¿Y por qué a la Virgen María? Porque la Virgen María es el modelo acabado de cómo recibir a Jesús. O sea, nadie como ella recibió al Hijo de Dios, porque indudablemente Dios mismo en su designio de salvación la preparó. Hoy nos han cantado al inicio de la misa, perla de Judea, perfumada rosa, del jardín del cielo, la flor más hermosa. No hay mujer más guapa, más hermosa que la Virgen María, porque Dios así lo quiso. Y de alguna forma, toda chica, toda mujer debería verse en María y procurar imitarla para adquirir sobre todo esa belleza interior de la Virgen. Estas misas se celebran con ornamentos blancos, aunque estamos en Adviento. Y el color litúrgico propio del Adviento, sabemos todo, es el morado. Sin embargo, como son unas misas con un tono de mucha alegría,
y el color litúrgicamente que expresa la alegría, el gozo, la celebración solemne es el blanco, entonces misa en honor a la Virgen y con ornamentos blancos. Y también se ha cantado el Gloria, un Gloria que ustedes ya conocen, un Gloria que es de aquí de Carayaca y que siempre entona Tirsa. 570 Gloria cantado ya. 570 Gloria, dice Tirsa. Yo creo que un poquito más porque en 70 años da para más, Tirsa. Saca tu cuenta bien. Entonces, con Gloria, que es otra peculiaridad de las misas de aguinaldo, porque en Adviento se suprime el Gloria por ser un tiempo penitencial. Bueno, esta es la primera misa de aguinaldo y fíjense que es la primera vez, según tengo entendido también, que se hace en este sitio. Yo quiero anticiparme a felicitar a los vecinos, tanto de esta calle donde se está celebrando la misa como de las zonas de alrededor, aledañas, incluida también la calle Páez, porque la calle Páez se unió a esta misa junto con las hermanas y las otras zonas que habitualmente acuden allí a Nazaret, por todo el esmero, todo el cariño que han puesto en la preparación de esta misa, incluido toda esta belleza, bueno, de iluminación en la calle, que me sorprendió cuando llegué aquí a Cristo Rey, y toda la preparación. Así es que hay que organizarse en las comunidades. Y bueno, yo creo que hemos comenzado con buen pie, con un buen ejemplo, con un buen estímulo. Y bueno, Barrio Nuevo coge a pista. Ya sabe, Eliana, lleva el mensaje. El hospital que coja pista también y así sucesivamente. El estadio, Pueblo Abajo, como dice Tirsa, Cruz Verde, Tamanaco, después Los Pinos no se puede quedar atrás. O sea, no se trata de una competencia, o si se trata de una competencia será de una sana competencia. Y sobre todo para dar gloria a Dios, para honrarlo como Dios debe ser honrado y adorado. Quiero terminar con una brevísima reflexión en torno al Evangelio. El Evangelio de hoy cuenta una historieta y Jesús comienza diciendo en el Evangelio a las autoridades judías: ¿qué opinan ustedes de esto? Y ojalá también nosotros interiormente le demos nuestra opinión a Jesús. Dice, un padre tenía 2 hijos y se acercó al primero de ellos y le dijo: hijo, voy a trabajar en mi viña. Y entonces ese primer hijo le dijo: voy, papá. Pero al final no fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo: ve hoy a trabajar en mi viña. Y él le dijo: no, señor, yo no voy para allá, yo no quiero ir. Pero luego reflexionó, se arrepintió y fue. Luego Jesús hace una segunda pregunta: ¿cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El segundo. Muy bien, 20 puntos, María José. Fíjense que también nosotros debemos preguntarnos y dar nuestra respuesta, sobre todo aplicándolo a nosotros mismos. El meollo del Evangelio, la sustancia es que la voluntad de Dios no es decir yo cumplo la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Jesús en otro pasaje del Evangelio: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios, más que decir con la boca yo la cumplo,
hay que expresar con las acciones que efectivamente la cumplimos. La Virgen María fue y es la persona que mejor cumplió la voluntad de Dios, desde luego después de Cristo. Pero la Virgen María, el ángel Gabriel le dice: Dios te escogió para que fuese su mamá. Y la Virgen respondió: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y después, como hemos visto en la representación, San José, que no hallaba qué hacer, andaba el pobre, bueno, ahora resulta que María está esperando un niño y yo no me he acostado con ella. Y el ángel le aclara las cosas y José luego cumple la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios era: tú debes cuidar de María, tu mujer, y debes cuidar del niño que hay en ella, porque ese niño viene de Dios. María concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces hay que aprender de la Virgen y hay que aprender de San José a cumplir la voluntad de Dios. No es fácil cumplir la voluntad de Dios. Primero hay que descubrirla, hay que encontrarla. Y a veces no es fácil descubrir cuál es la voluntad de Dios sobre mí. Y hace falta que también uno se detenga e incluso le pida luz al Señor para que nos ilumine y descubramos su voluntad. Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Para yo hacerlo y de esa manera pues ser feliz. Bueno, le pedimos a San José, le pedimos a la Virgen que nos ayuden a cumplir siempre la voluntad de Dios con los hechos, con las obras, y no solo contentarnos con decir que hacemos la voluntad de Dios, sino hacerla efectivamente. Que así sea.